Un cordial saludo, estimado tutor, compañeros y personas que estén viendo este video. Me presento, mi nombre es José Ángel Hernández Montes y el día de hoy voy a estar sustentando esta línea de tiempo sobre la evolución de la guitarra. Así que comencemos. Ok, hablemos primero de los orígenes de la guitarra. Aunque en esta línea de tiempo yo empecé desde la antigua Roma, en realidad se tienen datos desde que incluso mucho antes de la antigua Grecia y la antigua Roma ya se habían estructurado ideas de cómo era un elemento de un instrumento musical a base de cuerdas. Tristemente aunque pudieron llegar a ser los primeros intentos, no encontré, digamos, como que las partes fundamentales, más bien eran ideas, más nunca se construyó hasta que llegamos ahora sí a la antigua Roma, que fue donde se presentó en estas épocas el instrumento conocido como la kíptara, que proviene de Grecia. Este es un pequeño instrumento de casi, creo que es de la mitad de un brazo, que contaba nada más con 3 cuerdas. Debemos imaginar como un ukulele, pero no era un ukulele, claro. No. Entonces, esta fue la primera edificación y creación sobre una guitarra que se nos pudo haber presentado en la línea de tiempo de la evolución de la guitarra. Entonces, gracias a la kíptara, que fue creada por los griegos, y llegó también la pandura, que era ahora sí una romana, y era casi idéntica a esta, solo que con la diferencia ya ella era un poquito más grande y era casi del cuerpo el cuerpo de ella era ya casi de un brazo. Esta, al igual que la otra, nada más contaba entre 3 a 4 cuerdas. Entonces, ahora sí, gracias a ellas llegamos a la Edad Media, donde se nos presentaron el laúd y el wod. Estos ya son estos ya son un poco más de influencia árabe, pero fueron los primeros instrumentos de cuerda en presentarse entre 3 a 5 cuerdas. O sea, que pasamos de la antigua Grecia y Roma, que presentaron nada más de 3 a 4 cuerdas, ahora la Edad Media, donde por fin se implementó la 5ª cuerda en la guitarra. Un dato interesante es que el laúd es uno de los instrumentos más recordados y conocidos en los árabes, tanto que de hecho creo que una de las canciones más conocidas árabes es justamente una de un laúd. Trataré de ponerla en el video ahora, pero bueno. Gracias a estas llegamos al Renacimiento. El Renacimiento surge la viola, que es un instrumento de cuerdas pulsadas. ¿Cómo que pulsadas? Pues para hacerlo más sencillo, recordemos una cejilla, que es un ganchito con un pedacito plástico que se coloca encima de una guitarra para tener unos trastes pisados y así tener una contextualización sonora un poco más diferente. Además de que esta cuenta ahora con un nuevo orden ahora cuenta con 4 órdenes de cuerdas distintos y que ya fueron revolucionando un poco más el género de lo que serían los acordes. Llegamos ahora al barroco, y fue en el barroco donde por fin ya se nos estaba dando la implementación de la guitarra actual, porque aquí fue donde se nos presentó los primeros 5 órdenes originales de las cuerdas de una guitarra. Pero estas normalmente solo se utilizaban, este tipo de guitarras de 5 cuerdas nada más se utilizaban en músicas o narrativas románticas para presentarse ese tipo de sentimientos. No sería un poquito más adelante al barroco, ya casi a finales del que se nos presentó por fin la guitarra de 6 cuerdas, la que hoy en día conocemos. Claro que presentó ciertas dificultades porque ahora el orden de 5 cuerdas que ya se nos había presentado tenía que ser actualizado con una 6ª cuerda. Pero eso no detuvo a los demás. Además que fue justamente gracias a la implementación de esa 6ª cuerda que se ideó la idea de poner las guitarras. En las guitarras se nos decidió poner puentes fijos y trastes metálicos. Así que vamos ahora a mitad del siglo XIX. En mitad del siglo XIX, un señor conocido como Antonio de Torres en España decidiría modificar el tamaño y la estructura de la guitarra para así poder modificar para así optimizar la tapa armónica, o sea, el sonido que te puede llegar a generar, y también llegaría a darnos el diseño que ya influiría de aquí en adelante ante las posteriores. Creo que, si no estoy mal, es esta de aquí. Si no estoy mal, no recuerdo. Es esta guitarrita de aquí que estoy señalando con el mouse, la cual se presentó a mitad del siglo XIX y la que empezó a modelar las guitarras actuales. Ahora sí, llegamos a principios del siglo XX. En este periodo se utilizaron las cuerdas de acero, ya se iban presentando desde el barroco claramente, solo que aquí no eran acero, sino metal. Entonces fue gracias al acero que se nos presentaron las nuevas formas acústicas y se nos dio una construcción más industrializada de las guitarras acústicas.
haciendo que estas se vuelvan un poquito más accesibles para ciertas personas, ya que estamos hablando ahora de acero, algo un poquito más sencillo que el metal, de edificar que el metal, porque recordemos que el metal era un elemento bastante complicado de forjar en esos entonces, y para hacerlos finos para las guitarras. Ahora sí, llegamos a uno de los cambios más grandes, siendo 1931, ya que en este año se desarrolló una forma amplificada que nos dio los primeros intentos de la guitarra eléctrica. Estas se les conocían como las guitarras pickup o guitarras, las cuales utilizaban cuerdas metálicas junto a las guitarras, y todo así. De hecho, estas se les conocían como las guitarras lap steels, lap steel amplificadas, las cuales permitieron un mayor contraste debido a que daban ahora sonidos un poco más agudos que gruesos, que era lo que normalmente se escuchaba en las acústicas. Modelos de estas fueron la Flickbank y la Rick Breaker, que se presentarían en esas épocas. Estas, aunque en un principio empezaron a dudar mucho de ellas, empezaron a ganar un poco más de popularidad, y no sería hasta 1950 donde se produjeron ya los cuerpos sólidos de las guitarras eléctricas, que son las que estamos viendo aquí. Y fueron gracias a las marcas Fender y Gibson, que de hecho creo que esta es una Gibson, si no estoy mal, no recuerdo. Se lanzarían los modelos icónicos de guitarras eléctricas que hoy en día conocemos. Y gracias a eso es que el género musical como el rock, el jazz, el blues o el country, incluso el country, se popularizaron en aquellas épocas y se empezaron a ser utilizados. Un ejemplo claro es que de hecho entre unas epoquitas más adelante pudimos ver cómo nuestro género musical de acá de la Colombia, que es el vallenato, revolucionó gracias a Rafael Orozco, que decidió implementar las guitarras en los vallenatos. Es algo interesante, puede verse de hecho en la historia de él. Y ahora sí, el siglo XXI, lo que estamos viviendo hoy en día. El siglo XXI ya es hoy lo que conocemos como la actualidad y lo que nos ha presentado la gran diversificación de guitarra que tenemos hoy en día, gracias a las ideas de la antigua Grecia hasta los principios del siglo XX, fue que el siglo XXI logró evolucionar dándonos guitarras de modelos como las acústicas, las eléctricas, las electroacústicas, las de múltiples cuerdas inspiradas en las del Renacimiento, y junto a ella también tendríamos las más actuales, que son las de tecnología digital, que creo que por ahí algunos la han tenido que ver, que en vez de usar cuerdas se utilizan como si fueran un automatone, que en vez de presionar uno la cuerda y tocarla, tiene que utilizar las propias manos y los dedos. O sea, la guitarra viene sin cuerdas. Aún así, esto me parece increíble e interesante, demostrar la evolución de la guitarra a lo largo de nuestros tiempos, entendiendo que la guitarra no es algo nuevo, es algo que se viene trabajando desde mucho antes de no sé, los géneros musicales. Es que incluso, como les dije al inicio, era antes solo una idea, se pensó, mas nunca se presentó como tal hasta la antigua Grecia, que dijeron: vamos a hacer donde por lo que tengo entendido fue un artesano, el cual un día trabajando decidió tomar sus cuerdas y un día las movió, haciendo que se descubrieran los sonidos, y así fue como pensó en el instrumento. Dato curioso es que en Grecia y Roma se presentó, antes de la guitarra ya se había presentado la idea del arpa, ya que el arpa fue la idea principal que promovió a las guitarras. Pero bueno, no pienso extenderme un poco más. Espero que este video les haya ayudado, les haya gustado, y bueno, muchas gracias por su atención.